Gusti Oí. Buenos días a todos. En la continuación de la charla que dimos el martes pasado sobre discapacidad, inclusión y deporte, en la que nos hacíamos una pregunta sobre si era una realidad o una utopía. En la jornada pasada hablamos reflexionamos sobre la terminología acerca de la discapacidad, en las que vimos que había diversos conceptos que se relacionaban con la discapacidad: diversidad funcional, minusvalía, deficiencia, en la que fuimos aclarando los términos en base a la normativa o a las recomendaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, en la que queríamos dejar claro, a modo de resumen, que, que la terminología es importante porque en función de lo que hablemos y de cómo hablemos, vamos a condicionar la realidad que estamos extrapolando, ¿no? Entonces, decíamos que había que evitar el término minusválido porque hablaba de desventajas sociales y nosotros no queremos construir una sociedad en relación a desventajas sociales. También hablábamos que había que evitar sustantivizar el, el adjetivo, es decir, no teníamos que hablar de deficiente, sino persona con deficiencia, de persona con o de deportista con, y por lo tanto el término correcto era persona con discapacidad, deportista con discapacidad, porque era realmente lo objetivo, ¿no? Y había que evitar términos como diversidad funcional, otras capacidades o capacidades diferentes, porque no eran conceptos o términos que reflejaban la realidad del colectivo. En el día de hoy queremos avanzar a la siguiente parte, ¿no? La primera parte era sobre la discapacidad, ahora sobre la inclusión, ¿no? Es decir, hablamos mucho sobre la inclusión, y siempre nos ponemos las metas sociales como que una sociedad inclusiva, pero de alguna manera no sé si tenemos del todo interiorizado lo que hay detrás de ese concepto, ¿no? Y siempre abogamos por grandes teorías al albor del concepto de la inclusión y nos solemos representarlo con imágenes como esta, ¿no? Es decir, una persona con movilidad reducida en un corro formando parte de un grupo, ¿no? Dice, bueno, pues podría ser que es el compartir, el estar presente, el participar y el progresar, ¿no? Entonces, lo que nos dicen las teorías de la inclusión es que tiene que haber las tres P's. Las tres P's que indican en que la persona tiene que estar presente, tiene que tiene que participar, y cuando hablamos de participar, tiene que participar en todos los roles, y tiene que tener opción a progreso. Tiene progreso como entendido como consecución de logro, ¿no? Dice, bueno, pues eso estaríamos hablando lo que puede representar esta fotografía, ¿no? Luego tenemos otras, para diferenciar de otros conceptos, pues el concepto de exclusión, en los que hay un colectivo que forma parte de la sociedad y luego hay otra gente alrededor que no forma parte de ese colectivo, pero que sí está por ahí pululando, ¿no? Eso sería la exclusión. La segregación sería que, bueno, pues que cada uno forme su propio grupo y de manera paralela, bueno, pues sí, son sociedades o grupos segregados, ¿no? Integración es que ese grupo pequeño que forma parte del colectivo de personas con discapacidad se integra dentro de otro, pero sin deshacerse. Es decir, cada uno cohabitan en un espacio, pero mantienen más o menos actividades paralelas, ¿no? Y la inclusión sería, como estamos repitiendo, pues bueno, la conformación de compartir un mismo espacio, de compartir una misma actividad, de para eso replantearse metodologías y propuestas, ¿no? Es decir, bueno, más o menos estas serían las grandes directrices que nos marca estos diagramas. Sobre el origen de las teorías de la integración, de la inclusión, bueno, pues nos tenemos que ir al ámbito educativo, ¿no? Pues los años 50, 60, los países desarrollados hablan de poner estructuras y recursos de apoyo en los centros educativos destinadas a las personas con discapacidad, enfocado principalmente
en el individuo, en sus posibilidades de adaptación, en acciones compensadas, ¿no? Con medidas adaptativas, con adaptaciones. Es decir, ponemos adaptaciones para que esa persona pueda participar en el contexto más o menos convencional, contexto ordinario. A partir de los años 90 hay una nueva reflexión, un nuevo paradigma que se habla y que dice, no, no, tenemos que abordar una cuestión diferente en que acoja a todas las personas, a todas, incluidas las personas con discapacidad, y aumentamos el término a las personas en riesgo de exclusión. Es decir, que ahí entrarían otros colectivos, ¿no? Y que hay que focalizar en el propio contexto social, que hay que transformar el contexto, que no sería cuestión de adaptar a una persona en concreto ciertas actividades, sino que transformar el contexto para que la dinámica, y en este caso la acción deportiva, sea realizable, ¿no? Para eso hay que poner apoyos de alguna manera integrados en el contexto para que eso sea posible, e incluso planes individualizados que faciliten esa transformación. Bueno, eso sería a grandes rasgos los dos paradigmas entre integración e inclusión, ¿vale? Que por supuesto en el ámbito educativo tiene mucho más trasfondo, mucho más calado, pero para nosotros vemos un poco la diferenciación entre integración e inclusión. No buscamos únicamente en cuestión de adaptaciones concretas para que participen en un grupo, sino vamos más allá, y la inclusión habla de transformar el contexto y la dinámica, ¿no? Es decir, nosotros, poniendo un ejemplo en el ámbito del deporte, es decir, no buscamos que la propuesta sea que se parezca al deporte convencional, sino transformar esa propuesta deportiva para que pueda ser viable para todos los colectivos, para todas las personas. Cuando empezábamos y hablábamos de qué es la inclusión, ya lo comenté en la introducción del martes pasado, en el que se apostaba mucho sobre la definición, pero no se abordaba nada del para qué. Y para mí, desde mi punto de vista, el para qué tiene por lo menos la misma importancia, yo le daría más, pero por lo menos la misma importancia esa respuesta que el qué. Es decir, de alguna manera estamos buscando que el para qué tenga un significado compartido, sea un propósito, ¿vale? Es decir, que nos ahonde mucho más que en solo quedarnos en la definición. Así como que otros, como el cómo, ¿no? Que es un proceso colaborativo y abierto, el con quién, personas corresponsables, ¿no? Es decir, que bueno, que son significados, procesos y actitudes y elementos naturales de la vida, ¿no? De las artes, de la cultura, que nos van condicionando y que nos van dando respuestas importantes. En relación a la inclusión, el para qué, yo digo que el para qué la inclusión es fundamental. Dices, bueno, queremos la inclusión para generar una comunidad, para generar una sociedad, para generar una nueva sociedad, diferente a la que hemos construido años atrás. ¿No? Es decir, una sociedad mucho más inclusiva, quiere decir mucho más abierta, mucho más tolerante, mucho más rica en valores. Y lo que, ¿para qué? Que genere transferencia social. Es decir, no vale de nada que construyamos grandes teorías si eso luego no tiene calado hacia el día a día de nuestra sociedad, ¿no? Por eso, para mí, el para qué relacionado con la transferencia social es vital cuando hablamos de inclusión. Y si hablamos de transferencia social y hablamos en el mundo del deporte, ¿no? Pues decir, ¿cómo se hace la transferencia social en el mundo del deporte en el proceso de socialización? Pues a través del juego, ¿no? Es decir, el juego se utiliza como una potente herramienta socializadora. Es decir, inicialmente nuestros niños y nuestras niñas no se inician en actividades deportivas, sino se inician en actividades de juego. Aquí, como podemos ver en las imágenes, son actividades en las que, si hablamos de ámbito educativo, nos enseñan en educación física, sino en actividades extraescolares, ¿no? Es decir, pero es a través del juego. Y por eso para mí es muy importante que podamos construir realidades inclusivas al arbor del deporte, ¿no? Y al arbor del juego, porque estaremos generando esa transferencia social para construir esa sociedad inclusiva.
Si nos basamos en el diagnóstico relacionado con la inclusión o con la exclusión, ¿no? Veremos que esto es importante cómo construimos, ¿no? Es decir, si partimos de un desconocimiento, el desconocimiento genera miedo, genera duda, ¿no? Y ese miedo y esa duda me va a hacer que no actúe, una inacción, que me paralice. Si a mí me paralizo, si yo no actúo, va a haber una invisibilidad. Y esa invisibilidad se va a generar en exclusión. Es decir, es muy importante generar conocimiento, generar esa transferencia y que llegue de una manera escalada hacia la sociedad. Por eso yo propongo una construcción en positivo, es decir, generemos conocimiento, generemos que es posible esto de la inclusión a través del deporte para las personas con discapacidad, generemos que a través de ese conocimiento generemos confianza. Esta confianza me va a llevar a hacer acciones políticas activas en las que me den visibilidad a este hecho de que puede ser real, que no es una utopía, y eso me va a hacer en que va a ser eh, acciones, elementos, experiencias inclusivas, ¿no? Entonces, digamos, demos la vuelta al diagnóstico. Importante empezar por conocimiento, importante este tipo de encuentros con todos vosotros, con todas vosotras, porque habrá algunos y algunas que tengan más o menos conocimiento, pero es importante porque a partir de este esquema vamos a poder hacer una sociedad más inclusiva, vamos a ir generando confianza, vamos a ir generando acciones, visibilidad e inclusión, ¿no? En el ámbito normativo tenemos leyes que así, que de alguna manera protegen este ámbito, ¿no? Dice, "Jo, esto de la discapacidad y el deporte, ¿no?" Dice, oye, mira, pues ¿qué nos dice la ley del deporte? Que aunque esté en revisión y que hay un borrador en mayo del 2020 que se está trabajando, ¿no? Dice, bueno, pero ya en el 98 los principios rectores de la ley del deporte, que, no hay que hay que recordar que está en vigor, nos dice que nos habla de contribuir a su plena integración social, el reconocimiento del deporte como un elemento integrante de cohesión social, es decir, cuestiones importantes que da valor al deporte como un elemento socializador y de alguna manera de equiparación de igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces dices, oh, los órganos forales hablan del deporte para todos y dices, y habla de equipamientos deportivos y servicios municipales accesibles. No únicamente la accesibilidad entendida desde el punto de vista arquitectónico o urbanístico, sino también el propio servicio. La oferta deportiva municipal tiene que ser accesible. Y cuando se habla de accesible, ese tipo de accesibilidad habla de inclusiva. ¿Vale? Entonces, yo he querido destacar aquí el capítulo 1, el deporte escolar, porque dice programa de deporte escolar. Pone artículo 55. Promover la integración escolar de la población con discapacidad con sus compañeros y compañeras de estudios. Y en aquellos en que no sea posible, deberán contemplar actividades específicas para los diversos colectivos con discapacidad. Es decir, lo que aboga primeramente es que la persona con discapacidad realice actividad deportiva con sus compañeras y compañeros de estudios. Es decir, con aquellos que no tienen discapacidad. Es decir, bueno, pues joder, qué relevante, ¿no? Es decir, estaba hablando en el 98 de totalmente de un deporte escolar inclusivo. Y luego en aquellos casos en los que pues, su nivel de dependencia no sea posible, pues por supuesto contemplar actividades específicas para que este colectivo no se quede sin opción deportiva en el ámbito escolar, ¿no? Qué interesante esta propuesta que nos marca la ley del deporte del año 98. Es decir, claro, pero la realidad es bien distinta. Estos datos son de hace año y medio. Y dices, bueno, pues teníamos una inscripción total en Euskadi de deporte escolar de 145.000 personas, no llegaban, ¿no? Y dices, pues bueno, había datos relevantes, como que Guipúzcoa casi dobla la participación sobre Vizcaya, ¿no? Pero bueno, vemos ahí que hay un gran número de participantes en Euskadi en deporte escolar. Claro, yo digo, ¿cuántos programas de deporte escolar inclusivo existen y están fundamentados desde las instituciones públicas? Pues no existen programas y había cero en participación, cero personas. Es decir, aquello que decía la ley no se cumple.
Sí que existen programas de deporte escolar específico en el que apenas llegaba a 300 personas, 278 personas, las personas con discapacidad en edad escolar que estaban dentro de algún programa de deporte escolar auspiciada por las 3 diputaciones forales, ¿no? Es decir, bueno, se hacía ya desde la excepción grupos específicos, que no está mal y que no hay que de alguna manera desdeñarlo, pero es decir, lo que abogaba inicialmente era por un proceso inclusivo. Y si vemos el mapa de las necesidades educativas en Euskadi, es decir, que hay más de 8.000 personas en Euskadi con necesidades educativas especiales, es decir, que derivadas de alguna discapacidad, joder, pues que hay colectivo suficiente que cada persona es una oportunidad de inclusión y que no se está atendiendo, ¿no? Es decir, bueno, es un poco paradójico cómo tenemos la normativa que protege en clave inclusiva al colectivo de personas con discapacidad, pero luego, en cambio, en el año 2020 esto todavía no es posible, que es un reto a poder desempeñarlo. Existen otros ámbitos en los que tampoco se da esa situación, ¿no? Es decir, si cogemos el decreto sobre deportistas de alto nivel, nos marca que cuáles son los criterios técnico-deportivos para la declaración de deportistas de alto nivel. Y vemos que un deportista olímpico, para ser considerado deportista de alto nivel, solo tiene que participar a nivel individual o grupal, ¿no? En unos Juegos Olímpicos. En cambio, un deportista paralímpico tiene que quedar entre los 3 primeros, tiene que quedar en el podium para ser considerado deportista de alto nivel. O si seguimos bajando en el campeonato del mundo, las diferencias también siguen existiendo, ¿no? Entonces dices, bueno, pues vemos todavía como que hay ciertas normativas que no se ajustan a una equiparación de derechos, equiparación de oportunidades y todavía sigue cierto sesgo, ¿no? Nosotros aquí, yo lo pongo como mala praxis, me consta que aunque la ley diga eso, desde el basquetín se manejan otros criterios para poder atender a la población con discapacidad en relación al alto rendimiento, pero yo hago referencia a lo que dice el decreto del 2010, ¿no? Del deporte de alto nivel, en que, bueno, pues habrá que instar a que en posibles convocatorias pues que se pueda cambiar. Como la inclusión forma parte del relacionado con el ámbito social, es decir, ¿qué nos dice la ley de servicios sociales, ¿no? Que es un poco la ley que auspicia el trabajo de política social? Bueno, pues que hay que generar espacios comunitarios, espacios amigables para facilitar la participación en igualdad de oportunidades. Claro, digo, la reflexión que digo, bueno, pues ahora para eso habrá que ofrecer recursos facilitadores en la inclusión, para que esos espacios comunitarios y amigables sean lo suficientemente abiertos y flexibles que faciliten la participación, ¿no? Y eso en el ámbito de la inclusión solo se hace con recursos facilitadores. En definitiva, lo que hay que hacer es, en el ámbito de la discapacidad, inclusión y deporte, asegurar la participación activa y efectiva de las personas con discapacidad. Cuando hablamos de participación activa y efectiva, tiene que ser participación en función de su condición funcional. Aquí lo que estamos viendo en este vídeo son actividades extraescolares, multi, multiactividad, por no decirlo multideportivas, en las que personas son niños y niñas con diferentes capacidades, unos con un niveles de dependencia severos, participan con normalización, a pesar de tener un alto grado de dependencia, ¿no? Es decir, por supuesto que los roles activos estarán más condicionados, pero que podemos asegurar un nivel de participación activa y un nivel de participación efectiva, ¿no? Para eso, pues las propuestas tienen que ser abiertas, tienen que ser innovadoras, tienen que ser lo suficientemente flexibles para facilitar las acciones. Aquí, por ejemplo, vemos cómo para generar una actividad dinámica en lo que la movilidad es fundamental, pues bueno, se utilizan dispositivos de ruedas en los que el conjunto los participantes se deslizan de igual manera. Es decir, ¿esta actividad es inclusiva?
Pues a todas luces, sí. Existen las 3 Ps, ¿no? Hablamos de la presencia, de la participación y del progreso. Es decir, ¿es activa en todos los roles? Pues en todos los roles que su capacidad le permite, sí, porque la movilidad, que la tiene muy condicionada, la, se, ha, se ha propuesto de una manera muy innovadora para que tenga movilidad este participante, ¿no? Entonces, bueno, entonces el objetivo es asegurar la participación activa y efectiva de las personas con discapacidad. Actualmente nos encontramos con una serie de barreras, ¿no? Es decir, cuáles son las que de alguna manera deberíamos superar. Está mal que lo digamos en este foro, pero todavía hay un escaso conciencia social del valor del deporte, aunque en estos días de confinamiento hemos visto que la actividad física y el deporte ha sido como la gran válvula de escape para las personas que estábamos de alguna manera encerradas en casa, ¿no? Pero bueno, poco a poco eso sí que va cambiando. Sí que el 2020 no tiene nada que ver con el año 90, pero sí que todavía en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, el valor de la actividad física y el deporte, pues todavía no ha alcanzado los límites que para los que defendemos tienen que ser límites, superar esos límites importantes, ¿no? La formación de los técnicos deportivos. Los técnicos deportivos necesitan herramientas, necesitan más conocimientos para poder elaborar propuestas metodológicas que sean inclusivas. También la actitud del colectivo de personas con discapacidad. Dice, oye, también tienen que ser motor de cambio. Las personas con discapacidad tienen que tener el deporte como dentro de su menú de ocio. Tienen que ser agentes activos para que eso sea posible, ¿no? Una vez que nos encontramos que si superamos ciertas barreras, nos hemos encontrado que dificultad de poner el trabajo en red. Es decir, bueno, pues una vez que hemos puesto recursos facilitadores, que va la derivación entre agentes. Bueno, pues no sé si falta de cultura o falta de práctica, pero bueno, sí que el trabajo en red eh, es costoso y dificulta, ¿no? Y lo último es algo que inherente a la propia discapacidad, que es la de generalizar respuestas metodológicas. No se pueden generalizar respuestas. No vale esto, esta opción vale para todas las personas con parálisis cerebral, esta vale para todas las personas con espina bífida. No, hablamos de personas, hablamos de contextos muy concretos, hablamos de Xavier, hablamos de Julen, hablamos de Amaya, hablamos de Nagore, ¿no? Entonces, bueno, eso también dificulta a la hora de llevar las propuestas a cabo. Nosotros, en el ámbito de Gaitus Sport, que es un poco lo que yo represento, ¿no? Eh, Estamos buscando generar una plataforma que ofrezcan recursos facilitadores de la inclusión en diferentes ámbitos, ¿no? Es decir, desde una perspectiva transversal, transformar conocimiento en acciones concretas para crear una red de apoyo favoreciendo la inclusión, ¿no? Es decir, en definitiva, pues diseñar, acompañar, formar, sensibilizar, investigar y desarrollar metodologías creativas e innovadoras que ayuden a la participación atendiendo a la diversidad, ¿no? Pues es un proyecto de una manera de innovación social que quiere acompañar a lo que son los agentes del deporte y para muestra pues esta ponencia, ¿no? Esta charla. Para eso nosotros hemos generado un itinerario hacia la inclusión, ¿no? Es decir, por eso decíamos que la inclusión no es únicamente la participación de personas con discapacidad con las personas sin discapacidad, sino que la inclusión es un proceso que me lleva al compartir, que me lleva a un espacio de igualdad de oportunidades. Y muchas veces eso hay que hacerlo, hay que iniciarlo desde un trabajo específico, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nosotros estamos elaborando el itinerario hacia la inclusión con este tipo de claves como referencias, ¿no? Eh, Como más vale un ejemplo, una buena práctica basada en imágenes que una charla, yo aquí os quiero compartir este vídeo que habla sobre... Nos subimos a la ola de la inclusión. Experiencias inclusivas en el surf. La inclusión es un proceso dinámico en el que confluyen agentes y voluntades, y todos ellos son protagonistas en la consecución de un objetivo común: hacer de cualquier práctica deportiva una actividad inclusiva. En este ámbito, la labor de Gaitus Sport destaca al ser crucial a la hora de generar contextos de éxito, por su determinación en la elección y coordinación de agentes y por la constante implementación de metodologías innovadoras como símbolo de su ADN.
Todo ello bajo un objetivo claro, la consecución del empoderamiento respetando la esencia del deporte. Gaitus Sport ha podido llevar su filosofía, planteamiento y metodología innovadoras a la práctica del surf, un deporte complejo que requiere de un elemento natural como es el mar y en un contexto social normalizado. Gaitus Sport trabaja bajo los pilares fundamentales de la inclusión: presencia, participación, progreso. Presencia: la incorporación a la actividad deportiva de todas las personas. Participación: garantizando la participación de todas las personas en todos los roles, tanto activos como pasivos. Progreso: en el camino a la consecución del logro. Este tipo de actividades se pueden llevar a cabo gracias a la confluencia de los diferentes agentes: federación, especialistas en la modalidad deportiva y los facilitadores que posibilitan el proceso de la inclusión. Este es nuestro campeonato por excelencia, es donde nació Federarte, es el campeonato con mayor repercusión de la historia del surfing estatal. Traemos la ola de la inclusión al surf, ¿no? Entonces podemos propiciar la igualdad de oportunidades y las opciones de participación de las personas con discapacidad en la modalidad deportiva del surf, en un contexto natural. Para ello, nosotros lo que ofrecemos son recursos de apoyo que faciliten estrategias para el tránsito a la práctica deportiva, como pueden ser asistencia en vestuario, un punto de coordinación e información donde los usuarios y familias puedan ver recogido todo tipo de cuestiones necesarias para la práctica deportiva, acompañamiento en los desplazamientos, ayudas técnicas que son necesarias para el tránsito en la playa y en el agua, y profesionales especializados. Este año hemos querido dar una vuelta también incluso a la propia presentación de la actividad en el agua, con metodologías innovadoras dentro del agua y el surf. Al final, los recursos humanos son necesarios muchas veces, pero también un desarrollo personal. Utilizaremos muchos recursos humanos al principio, por lo menos. Una vez empecemos a trabajar la autonomía y la comodidad, esa persona será capaz también de surfear a solas, o reduciendo asistencia y añadiendo autonomía. Bueno, pues hemos visto esta experiencia en la que, bueno, se trabaja lo que son los recursos facilitadores, que era un poco la idea de presentarnos en el vídeo, más allá de que uno lo pueda contar. Pues hemos visto las diferentes ayudas técnicas y propuestas metodológicas. En definitiva, lo que viene a responder es: oye, ¿esto de la discapacidad e inclusión en deporte es una realidad o es una utopía? Pues bueno, pues sinceramente para mí es una realidad, ¿no? La inclusión es un proceso posible y viable por encima de las diversidades de las personas. Lo que hay que ofrecer son contextos que sean lo suficientemente abiertos para que se puedan ejecutar dependiendo de las condiciones funcionales de cada uno. Por eso es interesante que trabajemos en ello, ¿no? Es decir, de alguna manera va a depender de nosotros. Y para acabar, si otro día empezamos con la frase de Nelson Mandela, hoy quiero acabar con otra frase, ¿no? Del señor Solo, que decía: alguien hizo un círculo para dejarme fuera, yo hice uno más grande para incluirnos a todos. Lo que se trata es que cada uno de vosotros que estéis al otro lado del ordenador o de la pantalla, hagamos un círculo más grande para que nadie se quede fuera del círculo y todos y todas estemos incluidas. Sin más, agradecer vuestra atención. Me he excedido un poco más de lo que me habían pedido que fuese conciso, pero bueno, agradeceros de corazón el interés sobre esta temática. Aquí os dejo mi contacto si queréis profundizar, lanzar alguna cuestión o simplemente para decir que no estéis de acuerdo.
Y importante, pues que podéis seguir en redes sociales tanto a Gaitus Sport como a Quirolene para, pues bueno, pues para ahondar en esta temática. Es que ricas.